Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Casa de América. Señor Ministro, secretarios de Estado, altos cargos del Ministerio, señores embajadores, amigos y amigas. Querido Ministro, agradezco sinceramente que hayas elegido la Casa de América para presentar el libro Fragmentos Exteriores y los cuadernos de Santa Cruz. Y agradezco igualmente, tanto institucionalmente como personalmente, la atención y dedicación que siempre has prestado a esta casa en tu calidad de presidente del Consejo Rector. Desde los diálogos con América Latina que tú impulsaste hasta las diversas intervenciones sobre nuestra política exterior, tu activa participación ha supuesto un gran impulso al debate sobre estos temas. Como dice uno de los cuadernos, en un momento como el actual resulta imprescindible para España y para la Unión Europea promover una masa crítica de países, tanto en América Latina como en todas las zonas geográficas, con una visión compartida sobre la gobernanza global, el multilateralismo eficaz y la preservación de un orden basado en normas. Y nada más, ministro, desearte todo lo mejor en tus nuevas responsabilidades. Todos los que hemos servido a tus órdenes en el Ministerio hemos podido apreciar tus muchas cualidades personales y profesionales. Has sido un gran ministro y serás un gran alto representante. Y ya sabes que esta casa siempre será la tuya. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, pues buenas tardes, embajadores, embajadoras, autoridades, señoras, señores, amigos, amigas. Querido ministro, querido Josep, bueno, pues es obviamente una oportunidad fantástica y para mí también un honor estar aquí en el probablemente último acto público del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en esa calidad, porque mañana es el Consejo de Ministros y este fin de semana, después de la votación del Parlamento Europeo de ayer, pues asume su nueva responsabilidad como alto representante y vicepresidente de la Comisión. Así que, bueno, sirve también esto a modo un poco de despedida y a mí me gustaría, nos gustaría seguro a todos, que pueda ser un poco de repaso, a modo de balance de lo que ha sido este año y medio. Por supuesto, a la hora de hacer balance de lo que ha sido este año y medio, está implícito los desafíos a partir de ahora, ¿no?, en estos próximos 5 años a nivel europeo. Pero el prólogo del libro, el ministro dice, bueno, pues a partir del domingo me voy a dedicar en exclusiva a ser alto representante y probablemente no va a poder volver a hablar con una ocasión como la de hoy de los valores y de los intereses de España. Y entonces quizá sea también una oportunidad, como seguro que en estos 5 años vamos a hablar mucho de Europa y de la acción exterior europea, pues sin olvidar, por supuesto, eso, lo que empieza mañana. Vamos a pensar más bien en el hoy, en este año y medio, en clave un poco española, que indiscutiblemente es europea. Y una cosa que quiero empezar, para que hagas, ministro, una primera reflexión, es justamente sobre la estructura del libro. El libro es muy interesante porque dedica el 50% más o menos a Europa. La otra mitad, a su vez, está dividida en 2 mitades, una que repasa los otros 4 espacios geográficos de actuación, el espacio transatlántico, el espacio iberoamericano, el continente al sur del Mediterráneo, África y Asia. Y luego lo que nos queda, la mitad de esa mitad, pues tiene un enfoque temático, por un lado dando énfasis en lo multilateral y luego en otros asuntos, pues no sé, indiscutiblemente pues el asunto catalán, visto con la perspectiva también de la acción exterior, y otras cuestiones como la importancia de la lengua española o España como potencia, incluso el servicio exterior. Entonces mi primera pregunta es si esta estructura del libro responde realmente a las prioridades y al trabajo realmente desarrollado. Si más o menos es así, pues uno dedica la mitad del tiempo como ministro de Asuntos Exteriores de un Estado miembro como España a Europa, y de la otra mitad dedica la mitad a una visión geográfica, otra más temática, y si realmente, hombre, estoy seguro que le gustaría más dedicarse más al multilateralismo que al unilateralismo, seguro, y seguro que hay unos tiempos empleados que podrían ser de otra manera, pero si hay una reflexión estratégica detrás de esto, o muchas veces el día a día, pues hace que sea imposible tener una visión proactiva, o realmente a mí personalmente me parece acertada esta distribución de tiempos en el libro y de tiempos en la prioridad política. Pues no lo sé, francamente.
Bueno, primero y antes que todo, muchísimas gracias a todos los que han tenido a bien acercarse a la Casa de América, este maravilloso edificio que voy a echar mucho de menos. Desde el punto de vista del hábitat, está claro que voy a salir perdiendo, y mucho, porque voy a dejar los palacios madrileños, de Santa Cruz, Viana, Casa de América. Ayer con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos en el maravilloso Palacio de Bellavista, aquí al lado, y los voy a cambiar por unos edificios más bien asépticos, de plástico y cristal, sin alma y sin estas hermosas decoraciones acuñadas en el tiempo. Eso lo voy a lamentar mucho, como voy a lamentar mucho a mis amigos y colaboradores en el Ministerio. Este libro que presentamos hoy es ni más ni menos que el latido del tiempo, el latido de este año y medio. Porque a este ministro le gusta escribir, le gusta que le escriban y luego destrozar lo que le han escrito porque no le gusta y lo hace de otra manera. Pero aquí están reunidos 45 artículos. ¿45? Sí, más o menos, ¿no? 45 artículos publicados en la prensa española e internacional a lo largo de 18 meses. Es un ritmo bastante, 46, un ritmo bastante intenso, ¿no? No es tan habitual que un ministro escriba 47 artículos en 18 meses, que sale a una media considerablemente elevada. Y es así porque escribir es la mejor forma de pensar. Para mí escribir me ayuda mucho a ordenar las ideas, para afrontar lo que tengo que hacer o para recordar lo que he hecho. Y además de este libro de artículos, que es el latido del tiempo, también presentamos 3 ejemplares, 3 números de una colección que yo me he empeñado en lanzar en el Ministerio y que espero que no se muera con mi marcha, que se llama la colección Cuadernos de Santa Cruz. Santa Cruz, como saben, es la sede del Ministerio y está tomado de ejemplo de otras colecciones, como Le Cahier Chaillot, que edita el Instituto Europeo de Estudios Estratégicos, y de otros ministerios europeos que tienen una colección de cuadernos, donde el Ministerio traslada a la opinión pública sus reflexiones. Y vienen a cuento de que cada vez que hemos hecho un viaje acompañando al rey o simplemente los viajes que hace un ministro con el presidente del gobierno, el Ministerio produce una documentación de excelente calidad, extraordinariamente rica. Me dicen mis colaboradores, te lo parece porque son cosas que no se pueden publicar. Bueno, no todas, hay algunas que sí se podrían publicar. Y yo siempre les digo, ¿por qué no hacemos un esfuerzo para poner a disposición de los estudiosos de las relaciones internacionales, del cuerpo diplomático acreditado, de los estudiantes, de los ciudadanos curiosos, de los medios de comunicación, de los periodistas que seguramente estarían interesados en conocer estos hechos, ¿no? Por ejemplo, les dije, tenemos que traducir en un texto que se pueda divulgar esta rica información de la que yo dispongo y que luego, acabado el viaje, se archiva y nadie más la usa. Por supuesto, están los informes que hacen los think tanks o las universidades, pero probablemente el Ministerio tiene un conocimiento más insight, tiene más profundidad, ¿no? Quizá no de análisis, pero sí de factual. Y es cierto que hay algunas cosas que no se pueden divulgar porque son juicios de valor o advertencias, ¿no? Pero hay otras muchas cosas que sí. Se me ocurrió que deberíamos lanzar esta colección. El primer número ya fue presentado antes, cubría un año de diplomacia española medida a través de los debates parlamentarios. Y ahora presentamos 3 más, a los que yo doy mucho valor, tanto más que al libro de artículos. Uno es, se llama Los desafíos del alto representante, es decir, míos, ante la nueva época. Y es ni más ni menos que el texto de las intervenciones que tuvieron lugar donde el hearing en el cual el Parlamento Europeo validó mi candidatura. Tanto la intervención inicial como la interacción con los grupos parlamentarios, preguntas, respuestas y luego la conclusión final.
de alguna manera es un documento para la historia. Luego es otro que se presentó en la reunión de los ministros iberoamericanos en Andorra. Era en Andorra, ¿verdad? Sí. Y era antes de ayer, ¿verdad? Donde se presentó lo que es una visión estratégica de España hacia América Latina. Este es un documento que a los estudiosos de América Latina creo que les interesará mucho, porque es cómo vemos desde el Ministerio de Exteriores lo que representa América Latina a través de esta experiencia y cómo vemos su devenir. Es un texto que probablemente los acontecimientos de los últimos meses han puesto todavía más en valor. América Latina hasta hoy sacudida por convulsiones políticas que nadie hubiera podido imaginar hace 6 meses. Y el tercero es un documento sobre África, una visión sobre África. Y quiero agradecer al director general para África, aquí presente, el enorme esfuerzo que ha hecho para poner a África, y no solo la África subsahariana, no solo la África mediterránea, sino la África profunda, el corazón en torno a los países de la cuenca del Congo, entre Etiopía y el Atlántico y el Índico, de los que sabemos pocos y que frecuentamos menos, y donde en ese corto periodo de tiempo yo he querido hacer acto de presencia en alguno de ellos, Etiopía y Kenia. O sea, cómo vemos el devenir de África desde una perspectiva española. Con estos son 4 ejemplares y yo voy a pedir a mi sucesor que mantenga viva esta llama y pido a todos los altos cargos del Ministerio que fomenten la publicación de estos textos. Volviendo a tu pregunta, no, la ordenación es puramente temática y no es por casualidad que Europa ocupe la mayor parte del volumen, porque es un ministerio que se llama de Unión Europea y porque han sido 1 año y medio muy intenso en los temas europeos. Pero debo reconocer que, aparte de la Unión Europea, nos ha tocado ocuparnos de otros problemas. Cataluña ha ocupado una parte muy importante de mi tiempo y, sin embargo, solo hay 3 artículos relativos a Cataluña. O sea que si lo medimos por el número de artículos no es proporcional al tiempo que hemos dedicado a cada actividad. Pero sí, Europa es para nosotros algo imprescindible, es casi un problema de política interior. Hemos dedicado también mucha atención en estos años, en este año y medio, a la relación transatlántica, que ha significado un cambio sustantivo en lo que era tradicionalmente la relación con Estados Unidos. Aquí también hay un hecho nuevo, un escenario diferente que no queremos evitar y hemos abordado lo que han sido las desavenencias en materia de seguridad y en materia de comercio. Hay uno, el síndrome de Múnich, escrito después de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que recuerda cómo se puso muy claramente de manifiesto la confrontación entre Europa y Estados Unidos a través de la dialéctica que se produjo entre el vicepresidente americano y la canciller Merkel, que contestó muy directamente a las críticas que se le hacían. Y luego, claro, pues las demás partes del mundo tienen una representación menor en su extensión, pero importante en su contenido, ¿no? Desde el pacto migratorio en Marrakech hasta los problemas migratorios que se plantean no solo desde África, sino también desde Oriente Medio. Y finalmente, creo que el libro dedica atención al nuevo escenario, lo que se llama el Indo-Pacífico. Si ahora quiere usted demostrar que está a la paz, que está usted de moda, que está al corriente de lo que pasa, diga Indo-Pacífico varias veces, quedará muy bien, porque ciertamente el escenario es el Indo-Pacífico. Allí nos hemos trasladado y allí van a pasar las cosas más importantes de los próximos años. Europa se ha quedado un poco al margen, se ha quedado en su pequeño rincón, pero tiene un papel muy importante que jugar si tiene la voluntad para hacerlo. Y eso es lo que está por ver. La cumbre iberoamericana también aparece por aquí, en Guatemala, todos los problemas relativos al mundo que viene, tanto desde el punto de vista tecnológico como económico,
Y la gran pregunta que se formulan hoy los europeos: ¿vamos a avanzar en nuestra unión o vamos a iniciar un cierto camino de relajamiento de los vínculos que nos unen? Brexit no ha sido una epidemia, más bien ha sido una vacuna. Nadie ha seguido el ejemplo británico. Espero que dentro de pocos días se acabe de materializar el Brexit y dejemos de mirar al futuro por el retrovisor, que es lo que hemos hecho este año y medio. Los británicos están como en la canción, ¿no? que dices que te vas, que te vas, que te vas, pero no te has ido. Y seguramente no se van porque no encuentran la puerta de salida. Pero les deseamos lo mejor una vez que la hayan encontrado y una vez que se hayan pronunciado los electores el día 12. Resumidas cuentas, son los latidos del tiempo recogidos en momentos especialmente relevantes de lo que ha sido este año y medio, en los que Europa ocupa un papel fundamental, porque es fundamental Europa y lo que nosotros vayamos a ser en ella. Yo al final te iba, pero lo hago ya, te iba a agradecer realmente para los analistas, ¿no?, que trabajamos en la universidad o en los think tanks, ¿no?, cuando tenemos visitas en el Instituto Elcano, los académicos que estudiamos política exterior, pues tener memorias, tener material primario, pues obviamente, y a los antiguos responsables que no dejan ese legado escrito, pues les animamos, les pinchamos, y en este caso es una gran suerte, antes de que te hayas dejado el cargo, hayas escrito ya esto. Y además hay una cosa muy interesante creo que lo cuentas en el prólogo, en el preámbulo, que es la idea de acompañar al lector, que hagas al lector partícipe, pues, de esos momentos tan importantes, ¿no?, de cuando uno está en el despacho Oval, en una reunión del Consejo en Bruselas, o en la cumbre de Marrakech, y eso también está muy bien, porque al estar escritos artículos que están escritos en el momento, probablemente pues en el vuelo de ida, el vuelo de vuelta, pues eso ayuda mucho. Pero vamos por partes, de manera rápida tenemos que ir, pero vamos un poco como diría Jack el Destripador, vamos por partes, porque el libro efectivamente, vamos a intentar... Espero que la referencia no tenga un doble sentido. No. Destripar el libro en el sentido mejor de la palabra y empezar por Europa. El libro, la parte europea le dedica mucha atención, porque también tuvimos elecciones al Parlamento Europeo, al surgimiento de los populismos y liberales, el proteccionismo, hay una preocupación ahí. Y claro, visto desde España, donde tenemos ahora, digamos, pues fuera del consenso europeísta, ¿no? Ahora hemos visto que, por ejemplo, en la votación de la comisión de Ursula von der Leyen, pues hubo una serie de partidos que votaron a favor y otros que, digamos, se posicionan en contra. Pero incluso estos partidos, si uno mira, por ejemplo, al independentismo catalán, ¿no? Pues el independentismo catalán empezó el proceso soberanista diciendo Cataluña no está de Europa. Y si uno mira a Podemos, pues Podemos nunca ha puesto a la Unión Europea en su punto de mira, digamos, su crítica ha sido mucho más doméstica, e incluso Vox acaba sus discursos diciendo viva Europa. Bueno, en la última campaña electoral parece que ese mensaje cambió. Y mi pregunta es si realmente piensas que en España, como señalan todos los sondeos y el propio conducta de los españoles, estamos relativamente inmunes, vamos a seguir siendo europeístas, o este virus, como le queramos llamar, del proteccionismo iliberal, que ni siquiera en las opciones, digamos, más radicales, por llamarlo así, del espectro ideológico todavía está muy presente, piensas que hay un riesgo? Porque yo miro Italia y me preocupa, ¿no? Un país que era muy europeísta hasta hace poco, que ahora está flaqueando, digo, su opinión pública y su panorama de partidos políticos. ¿Cómo ves, o después de tu experiencia de año y medio, crees que las élites, la opinión pública, los partidos políticos en España siguen teniendo un europeísmo indestructible? Bueno, no diría que indestructible, ¿no? Porque indestructible casi no hay nada. Pero los españoles somos y seguimos siendo muy europeístas. Probablemente porque hemos estado tanto tiempo alejados de Europa y durante tanto tiempo Europa ha significado una referencia hacia la que queríamos converger, que a pesar de todos los pesares nos parece nuestro proyecto, no nuestro en el sentido de que lo hayamos hecho nosotros, pero sí el proyecto del que teníamos y seguimos queriendo formando parte. Las encuestas lo dicen, a pesar de la crisis del euro, a pesar de todo, España es quizá, no sé si el más o de los más europeístas. Cuando preguntas, ¿cree usted que ha sido una buena cosa para su país que España forme parte de Europa? La respuesta es masivamente sí.
¿Cree usted que debe seguir siendo parte de Europa? Sigue siendo sí, pero hay casi 30 puntos de diferencia con respecto a Italia. En Italia hay 30 puntos menos de adhesión al proyecto europeo. Y es cierto que Italia era de los más europeístas al principio, probablemente porque Italia lleva mucho tiempo con una economía plana, una estagnación absoluta. No diré yo que sea culpa, ni mucho menos, de las restricciones que ha impuesto la pertenencia al euro, pero es fácil venderlo así. Si España hubiera pasado por una decadencia económica, una estagnación económica tan larga como la que ha pasado Italia, pues no sé si la opinión no hubiera cambiado. Los italianos también se han sentido abandonados por los europeos frente a los flujos migratorios. Y eso ha generado un síndrome de rechazo hacia esa Europa que no nos ayuda, hacia esa Europa que nos abandona. Cuando pedimos ayuda miran para otro lado, ¿no? O incluso cuando mandamos la Marina de Guerra a la operación que hizo el presidente Letta, nos la critican y nos dicen que estamos haciendo un efecto llamada, ¿no? El problema de la migración ha tenido un gran impacto sobre Italia y lo ponen en el debe de una Europa que no ha estado a la altura de la necesaria solidaridad con ellos. Y luego, pues probablemente de Italia se han dicho cosas que no se han dicho de España. No ha habido en la prensa centroeuropea las viñetas y los cómics hirientes y casi insultantes con respecto a Italia, ¿no? Ha habido un sentimiento de rechazo psicológico que nosotros no hemos sufrido. Y yendo al balance, ¿no? Entre el año 86, que es cuando nos adherimos a las entonces comunidades europeas, hasta pues, seguramente el año 2000, hay bastantes ejemplos de influencia española, de poner nuestro sello, de ser capaces de moldear la agenda, ¿no? Pues, los fondos de cohesión, la ciudadanía, la atención al espacio de libertad y justicia, la atención al Mediterráneo, menos, porque ahí España siempre tiene un poco de menos éxito, no por culpa de España, sino de la atención a América Latina, pero en fin, en general, a partir del año 2000 cuesta un poco más de trabajo encontrar esos ejemplos de influencia de España. Y bueno, en el último año y medio se han levantado muchas expectativas sobre eso. Entonces yo quería preguntar, bueno, es todavía un periodo muy corto, pero ¿cuál sería en este año y medio ejemplo de éxito de la política europea de España? Pues tal vez el propio nombramiento del alto cargo y en este caso algo que afecta personalmente al ministro y el protagonismo del presidente del gobierno junto a Angela Merkel y Macron y por tanto la idea de conformar ese liderazgo, tal vez la negociación del Brexit y la relación con Gibraltar, no sé, ¿cuál a juicio del ministro, cuál sería en el aspecto europeo el balance de este año y medio? Si realmente esta idea bueno, hemos estado durante un tiempo por razones diversas, que incluye la crisis económica, que incluye el conflicto catalán, que incluye, bueno, pues una serie de factores a partir del año 2000, si podemos encontrar algún ejemplo a juicio del ministro, que es lo que está realmente satisfecho de haber conseguido en ese apartado. Es cierto que España ha jugado en Europa hasta principios de los 2000 un papel mucho más importante del que le correspondía por su peso demográfico y económico. Nuestra voluntad europeísta era muy clara, llegábamos entusiasmados por el proyecto y teníamos líderes políticos capaces de plasmarlo a través de una influencia personal. Y no crean que estoy haciendo simplemente un panegírico de los gobiernos socialistas. También hay que reconocer que los gobiernos del señor Aznar tuvieron un papel influyente en Europa. Hombre, quizá no influyente en la misma dirección que hubiéramos querido, pero influyeron. O sea, influimos los unos y los otros, y mucho, y mucho. Después hubo una cierta ausencia gradual, que poco a poco fuimos perdiendo peso e influencia en la toma de decisiones. Parecía como que no estuviésemos tan interesados y de hecho nos convertimos en meros seguidores de los planteamientos de la señora Merkel. A partir de un cierto momento fuimos los discípulos más aplicados de los planteamientos de Alemania.
Eso ciertamente ha cambiado con la llegada del gobierno socialista del que he formado parte, porque ciertamente Pedro Sánchez llega con una gran voluntad de volver a jugar un papel en Europa. Llega a recuperar el terreno perdido y lo hace de una manera que fue objeto de muchas críticas, pero que fue un albadonazo, ¿no? La historia del barco que nadie quería y que España dijo, pues que venga, ¿no? Es evidente que aquello era un golpe de efecto. Es evidente que la solución al problema migratorio no consiste en ir a repescar barcos y llevarlos a 1.500 kilómetros del punto de rescate, ¿no? Es evidente que esto no se hace así. Pero también era evidente que hacía falta un golpe a la conciencia de los europeos. ¿Cómo se dice? Dormida, ¿no? O aletargada. Hay un barco cargado de migrantes que se pasea por el Mediterráneo, nadie sabe dónde tal, y el presidente del gobierno español dice, yo lo cojo. Bueno, luego llegaron las críticas diciendo que va usted a hacer con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Pues evidentemente, como digo, la solución no es convertirse en el buen samaritano que recoge a todos los barcos del Mediterráneo, estén donde estén, pero sí fue un albadonazo que despertó la necesidad de volver a tomarse en serio la política de migración y de asilo, que son dos cosas diferentes. Y lo decía la presidenta von der Leyen el otro día, ayer en Estrasburgo. Hemos de asegurar dar acogida a quien necesite protección y hemos de asegurar que el que no la necesite sea devuelto a su país de origen en los plazos más breves. Bueno, eso se dice fácil, pero se hace difícil. En la práctica no somos capaces de hacerlo. Pero en todo caso, España dio un impulso al debate sobre política migratoria. En segundo lugar, hemos puesto a Marruecos en la órbita de la Unión Europea. Hemos construido una relación más sólida entre Marruecos y Europa, haciendo tomar conciencia a los europeos, cuanto más al norte, más difícil era, de que teníamos que ayudar a un país que era un país de tránsito, de un flujo de inmigrantes importante, no tanto como los millones de sirios en Turquía, pero que teníamos que incorporarlo en una gran política de vecindad. Y, en tercer lugar, hemos planteado la necesidad de que Europa juegue un papel en el mundo que vaya más allá de atender la última crisis. Y hemos planteado que la relación con Estados Unidos y con China tiene que ser una relación más equilibrada de lo que es hasta ahora. Naturalmente, no estamos solos en pedirlo, pero sí creo que hemos aportado a ese debate y a esa toma de posición una contribución importante. Yendo a Estados Unidos y a la relación transatlántica, claro, lo has comentado ya, ¿no? Para un país, cualquier Estado europeo, y en particular un Estado como España, que es un Estado muy abierto, muy partidario del multilateralismo, porque tiene una economía y una proyección, pues cuando hay un presidente de Estados Unidos con un enfoque no tan multilateralista, por ser muy diplomáticos, pues evidentemente esto se resiente. Y ha habido, en relación con eso, en las últimas semanas, un debate entre Francia y Alemania sobre el papel de la OTAN. ¿Dónde nos posicionamos nosotros en ese debate, ¿no? Estamos en la idea de la autonomía estratégica y si estamos dispuestos a pagar el precio económico, el precio político, que significa ir hacia esa autonomía estratégica, si es que hemos identificado ese concepto y sabemos lo que es. Pero yo creo que creo que hay interés, ¿no?, en saber, bueno, España dónde se posiciona, porque es en este momento probablemente el debate que está marcando la tensión y la cooperación entre Francia y Alemania, y por tanto pues afecta mucho tanto al futuro de Europa como al futuro de la propia OTAN y cómo nos está mirando Washington en ese debate, ¿no? Bueno, comprenderán que yo ya no sé si me expreso como ministro de Asuntos Exteriores de España como alto representante, porque por pocas horas todavía soy una cosa y todavía no soy la otra. Es una buena ocasión justo sí, para... Es una ocasión para hacer la síntesis, ¿no? Bueno, vamos a ver, intentando ser ecléctico, el debate realmente no es tan discrepante la posición. Lo que pasa es que se ha expresado de una manera muy fuerte, muy chocante, ¿no? Es decir, la OTAN está en muerte cerebral.
La muerte cerebral es la que no tiene remedio, es irreversible. Y cuando la muerte ha llegado al cerebro, aunque los pulmones sigan respirando, eso ya se acabó. Vamos, francamente, no creo que este sea el caso de la OTAN. No lo es, afortunadamente. Y no podemos juzgar la entrevista del presidente Macron por una frase o por dos. Cuando dice Europa está al borde del precipicio, también es una frase muy fuerte, ¿no? Estar al borde del precipicio, ¿no? O si no despertamos, desapareceremos, en fin, cosas por el estilo, que creo que es un golpe de atención. Para que ahora estemos hablando de él, por ejemplo. Bueno, y para que estemos del hablando problema que hay de detrás de él eso. y de los problemas que plantea, porque lo puede decir de una manera menos outspoken, ¿no? Pero hace bien en llamar la atención sobre algo que a mí me parece evidente. Aparte de la seguridad que implica pertenecer a la OTAN, que es y seguirá siendo la estructura de base de la defensa territorial europea para la mayoría de los países de la Unión, porque lo contrario significaría un esfuerzo financiero inasumible, suponiendo que quisiéramos, no podríamos. Por lo tanto, no nos compliquemos la vida. Es decir, la OTAN seguirá siendo lo que es, la base fundamental de la defensa territorial de Europa, porque además la mayoría de los países europeos lo quieren así. Eso no es contradictorio, y ahí es donde creo que Macron tiene razón, en que Europa tiene que construir capacidades autónomas de defensa para hacer frente a problemas que no le va a resolver la OTAN. El Sahel. La OTAN está pensada para que un país que es atacado por otro llame a los demás a que vengan en su ayuda y activen el artículo 5. Pero es que hay muchos problemas de seguridad que no consisten en que un país invada al vecino. Podemos no ser invadidos por nadie y tener gravísimos problemas de seguridad que no puede resolver apelando al artículo 5 de la OTAN, que tenemos que resolver por nuestros propios medios porque son nuestros problemas en nuestra vecindad y que nadie más que nosotros va a resolver. El Sahel es un ejemplo clarísimo. Por cierto, aprovecho para expresar las condolencias al gobierno y al pueblo francés por los soldados muertos en Mali. Y hace falta simplemente haber viajado por el Mali, por el Chad, por el Níger, por el Senegal, por Burkina Faso, por Centroáfrica, para darse cuenta de que, bueno, eso no lo va a resolver la OTAN. Y eso o los europeos lo toman a su cargo o no lo va a resolver nadie. Y si mañana hay un ataque cibernético que desestabilice las infraestructuras básicas de algún país, ¿debe ser la OTAN quien lo arregle? Pues tampoco. Hay muchos problemas para los que la OTAN no aporta solución y que tenemos que resolver de la manera más comunitaria posible. Y en eso yo creo que Francia actúa como catalizador de una reflexión que otros países son más reticentes a hacer. Antes de viajar a América Latina, una región que yo no tengo la certeza de que el alto representante le va a dedicar mucho más tiempo de lo que diga como ministro, que son los Balcanes, y por extensión, pues la vecindad europea y por extensión Rusia. Entonces, bueno, para empezar, bueno, el gran titular del hearing, ¿no?, de que la primera visita sería a Pristina, la primera visita probablemente va a ser a Madrid, a la COP del cambio climático, que se ha colado. Pero quería preguntar por cómo ve el futuro de la posibilidad de realmente avanzar en el contencioso de Kosovo. Y en relación con Rusia, si su experiencia como miembro del Consejo y ahora como presidente, porque hay que recordar que el alto representante preside el Consejo de Asuntos Exteriores, además de vicepresidir la Comisión, y si crees que los países europeos siguen manteniendo una unidad fundamental en relación con Rusia, o sospechas que vas a tener problemas con eso. Entonces, bueno, es una doble pregunta mirando al este antes de mirar a... Uno de los artículos se titula La OTAN, los Estados Unidos y la seguridad europea, que, bueno, trata un poco de eso. Si los europeos no somos capaces de poner orden o de estabilizar los Balcanes, vamos a dejar de llamarnos potencia geopolítica. O sea, si no somos capaces de arreglar problemas
de nuestra vecindad inmediata, que ningún gran superpotencia nos impide hacerlo, pues es que realmente no somos capaces de enfrentarnos a nada, ¿no? Si no influimos en resolver el problema de las relaciones entre Serbia o Kosovo, pues es que nuestra influencia es más bien escasa. Y yo creo que hay que empezar la casa por los cimientos. Las guerras en Yugoslavia fueron una gran desgracia. Piensen que allí murieron entre 150 y 200.000 personas, que no es ninguna tontería. Y que un país que hoy sería un país de la talla de Polonia se ha descompuesto en 6 países diferentes, de los cuales algunos están en la Unión y todos los demás quieren estar. ¿Se puede negar la perspectiva europea de los países que resultan de la implosión de Yugoslavia per secula in seculorum? Yo, honestamente, creo que no. ¿Se puede pensar que la Unión funcionaría añadiendo los que ya somos 4 países más? Pues francamente tampoco lo creo. Hay que modificar la forma de funcionar, pero no podemos esperar a que arreglemos nuestros problemas internos para empezar a ofrecer una perspectiva europea a los que están esperándola. Una vez más, Macron hace una llamada de atención diciendo esto no funciona. El proceso de adhesión de los países de los Balcanes no funciona. Lo sabe bien mi secretario de Estado de Asuntos Europeos, porque llevamos tiempo que si capítulo para arriba, que si capítulo para abajo, pero aquello no marcha. Por lo tanto, tenemos que decirnos la verdad, tenemos que cambiar la forma de proceder, pero hemos de hacerlo sin perder, sin decirles que no, mire usted, para usted no hay sitio dentro de la Unión, porque si la Yugoslavia no hubiera implosionado, sí hubieran tenido sitio en la Unión. Y si les quitamos este incentivo, será mucho más difícil que hagan las reformas que tienen que hacer. Será mucho más difícil. Y a nosotros nos interesa que las hagan. Porque cuando uno ve los flujos migratorios desde Kosovo y Serbia, desde Macedonia hacia Centroeuropa, son espectaculares. Como esto continúe un poco más, entonces sí que podremos hablar de los Balcanes vacíos, porque se habrá ido todo el mundo. Hay que estabilizar esos países, hay que ofrecerles perspectivas y hay que exigirles un esfuerzo de reforma y de coexistencia. O sea, no puede ser que entre Serbia y Kosovo existan incompatibilidades tales que impidan la convivencia de grupos, sí, con caracteres étnicos y religiosos diferentes, pero, Dios mío, no tanto como para que todo se arregle por la fuerza. Entonces, mi primer viaje a Pristina, sí, porque usted no reconoce a Kosovo. Perdón, España no reconoce a Kosovo. Bueno, es que la Unión Europea tampoco reconoce a Kosovo. Es que da la sensación de que la Unión Europea ha reconocido a Kosovo y los españoles no. No, la Unión Europea no reconoce a nadie, ni deja de reconocer. No reconoce estados. No tiene la competencia. No tiene competencia. Y hay algunos estados que lo han reconocido y otros que no. Dice, no, pero usted como no viene de un país que no lo ha reconocido, no tiene credibilidad. Vaya hombre, no tendré credibilidad para los kosovares, pero sí para los serbios, digo yo. Y si fuera al revés, si fuera de un país que sí ha reconocido a Kosovo, ¿no pasaría al revés? Que tendría credibilidad para unos y no lo tendría para otros. Esta especie de asimetría, francamente, no la comprendo. No sé. Pero iré a Pristina cuando haya un gobierno en Pristina, Sí, cosa que verdad. por el momento... De manera que mi primera visita será a Madrid sin haberme movido de Madrid. Bueno, eso está bien. A ver, ahora mismo lo has mencionado antes, América Latina, ¿no? Que es el cuaderno número 4 de la serie, una visión estratégica de España para América Latina y el Caribe. Y claro, aquí la pregunta, también en ese tránsito entre ministro de Asuntos Exteriores de España y alto representante, es cómo conseguimos, porque hay una gran expectativa en los países de América Latina por el alto representante español, cómo conseguimos atraer la atención de la Unión Europea hacia América Latina, porque los europeos pueden, la Unión Europea y la gran cantidad de estados, no España obviamente, pueden pensar, bueno, pues si es que no están unidos, geopolíticamente pues no tienen gran influencia, ¿por qué? ¿Cómo vamos a conseguir, o cómo ves también tu papel de que América Latina esté en la agenda europea, vuelva a tener, bueno, nunca tuvo una gran atención, y hasta qué punto, bueno, pues ayuda y no ayuda lo que estamos viendo, ¿no? Porque lo que estamos viendo en Ecuador, en Chile, en Colombia, que se une, y ya sé que son cosas muy distintas,
a lo que ya venía ocurriendo en Venezuela y Nicaragua, ¿no? Es un momento crítico en el sentido más literal de la palabra, pero es un desafío. Un alto representante español tiene que ser capaz, ¿no?, de conseguir que la Europa mire al otro lado del Atlántico, en la parte sur, ¿no? No lo hace, ciertamente no lo hace. Lo hacemos los españoles, los portugueses y un poco los italianos, pero en su conjunto, cuando preparaba el hearing, iba hablando con los responsables políticos para preguntarles, oye, ¿qué os preocupa? En otras palabras, ¿qué me vais a preguntar, ¿no? O sea, ¿por dónde van los tiros y tal? Ni uno, pero es que ni uno sacó a América Latina a colación. Nadie. Todo el mundo preguntaba por la relación transatlántica, la conectividad con el este, el G5, por supuesto Rusia, los Balcanes, la OTAN, Libia, todo menos América Latina. Y cuando acababan les decía, bueno, ¿y América Latina? Ah, sí, Venezuela. Es decir, América Latina se identifica con un país donde hay un problema político y si les hurgabas un poco más, se acordaban de que existía Cuba. Ah, sí, y Cuba. Pero de allí no salían. Es decir, todo el resto del continente, en la medida en la que no plantea un problema, se ignora. Es más, cuando se discuten las cuestiones de América Latina en el Consejo de Asuntos Exteriores, rápidamente nos miran a los portugueses y a los españoles y nos dicen, oye, vosotros sois los que entendéis de esto, ¿no? Pues de alguna manera nos diréis lo que hay que hacer. Supongo que es un reflejo natural, ¿no? De igual manera que si uno se pregunta qué le pasa al Ártico, pues más bien le preguntaré a un finlandés, ¿no? No se lo preguntaré al señor de Malta. Pero eso es muy difícil cambiarlo porque lo que nos pasa a los europeos es que no tenemos una percepción común de los riesgos a los que nos enfrentamos. Eso los diplomáticos le llaman que no tenemos una cultura estratégica común. Y es verdad, no la tenemos. O sea, no tenemos la misma percepción de los riesgos. En Estonia no perciben como un riesgo lo que pasa en Bamako. Y sin embargo, pues los franceses y los españoles, pues sí. Y eso es lo que hay que construirlo y no se construye de la noche a la mañana porque está profundamente anclado en la historia de cada país y cada uno tiene sus reflejos propios y cada uno ve amigos y enemigos en diferentes países. Cuando yo dije una vez que Rusia representaba una amenaza para Europa, quería decir que algunos países la perciben como una amenaza y otros no. Pero bueno, es que nosotros tenemos 2 escuadrillas de F-18 y un regimiento de tanques Leopard patrullando por Latvia, en los Bálticos. Y yo me pregunto qué hacen allí, ¿no? O sea, si no hay ninguna amenaza, ¿a qué han ido? ¿No? Digo yo que será porque hay alguna clase de amenaza que queremos compartir. De igual manera que sería bueno que países europeos que no se sienten directamente amenazados vayan al Sahel. O sea, ¿hasta qué punto la percepción de una amenaza responde a un hecho real o es un reflejo histórico? O sea, ¿de verdad cabe la posibilidad de que en la frontera entre los países bálticos y Rusia ocurran incidentes bélicos? Pues yo francamente creo que no. Yo creo que no. Y a pesar de eso, la OTAN moviliza tropas en un ejercicio para asegurar a países que temen que sí. Que temen que sí. Bueno, ese temor es un temor racional o es algo que hunde sus raíces en una historia que no vamos a cambiar, pero podemos modular. Es evidente que después de la anexión de Crimea este sentimiento ha crecido y es evidente que la relación con Rusia es algo muy divisivo. ¿Divisivo se dice en castellano? Divisivo. ¿Sí? Divisorio, ¿no? Muy divisorio, o sea, divide mucho a los países europeos. Y eso no lo vamos a resolver, ¿no? Pero hay que lidiar con posiciones como la de Francia y probablemente también la de España, que
que dicen que las relaciones con Rusia no pueden ser simplemente un conjunto de sanciones inamovibles, y los que no quieren cambiar nada mientras no ocurran cosas que difícilmente es imaginable que ocurran, como la devolución de Crimea a Ucrania, ¿no? Una de las cosas que más interesantes de la política exterior española es que, y es un gran valor que tenemos, un gran activo, ¿no?, es que pertenecemos a 4 espacios distintos. Somos miembros del espacio europeo, evidentemente, somos miembros de la Comunidad Euroatlántica y del espacio transatlántico, somos miembros con América Latina y Portugal del espacio iberoamericano, y también somos miembros del espacio mediterráneo, que obviamente de esos 3 espacios es el que tiene la gobernanza más frágil, porque en un lado tenemos la Unión Europea, tenemos la OTAN, tenemos la OSCE y tenemos la Comunidad Iberoamericana y nuestra profundísima relación. Pero en el caso, ahora que se van a cumplir 25 años de la Unión por el Mediterráneo, hay una cosa muy interesante del libro, que es que el libro no solamente, al hablar de África también, ¿no?, dice, bueno, que nosotros estamos conectados con todo el continente, con África, a través del Mediterráneo. Entonces hay como 2 espacios de gobernanza, una vencida inmediata, que es el Mediterráneo, y que me gustaría preguntarte por el balance, que se van a cumplir 25 años del proceso de Barcelona, y luego nuestra relación con el más allá, y es otro cuaderno, que lo hemos mencionado, de África. Y ahí España, evidentemente, que tiene que tener ese protagonismo. ¿Qué tipo de gobernanza nos interesa? Y además, me parece que junto a la comisaria Urpilainen eres responsable de un plan África desde la Unión Europea, y ha habido otro plan África, digamos, español, ¿no? Bueno, pues ¿cómo entender esa orilla sur? Es evidente que las expectativas que se levantó hace 20 años con el proceso, 25 años con el proceso de Barcelona, no se han cumplido. No se han cumplido para nada. O sea, la primavera árabe ha acabado en una desestabilización de algunos países y una reproducción de los mismos regímenes que había antes en otros, que ha provocado una terrible guerra civil en Siria, donde los europeos nos hemos pasado años diciendo esto no tiene solución militar, esto no tiene solución militar, hasta que al final ha tenido solución militar, ¿no? Pero no europea. Pero no europea, claro. Es que, claro, tú no puedes pretender tener solución militar si no tienes capacidad de intervenir militarmente, y si la tienes no tienes ganas de usarla. O sea, a partir del momento en que el presidente Obama dijo, por mucho que haya pasado la línea roja, yo no intervengo, y Francia se quedó frenada en seco, pues Europa no pudo o no quiso aportar ninguna clase de solución de tipo militar, pero otros países lo han hecho. Está claro que la solución militar en Siria se debe en buena medida a la intervención de Rusia y a la retirada americana. El Mediterráneo está hoy mucho más desestabilizado, mucho más de lo que estaba hace 25 años. Los problemas de Oriente Medio parecen tener peor solución que entonces, porque entonces todavía nos creíamos lo de Camp Davis, y nos creíamos que era posible llegar a la solución de los 2 estados, pero después de la última decisión de Estados Unidos de decir que lo de las colonias está muy bien, pues ya francamente, ¿cuál es la virtualidad que tiene la solución de los 2 estados? ¿No? Muy poca. Tendríamos que ser mucho más asertivos. Y en cuanto a África, me decía el otro día una personalidad europea, en África los europeos tendríamos que think big, tendríamos que pensar grande. No sirve de mucho la ayuda al desarrollo en dosis homeopáticas que no cambian sustancialmente nada más que el entorno inmediato donde se producen. Y en África está desembarcando China y está desembarcando Rusia, y nosotros nos estamos replegando. Y sin embargo, es allí donde la pequeña Europa se juega su futuro a medio plazo. Si no estabilizamos el crecimiento demográfico de África y si no estabilizamos sus instituciones políticas, pues vamos a hacer frente a un flujo migratorio que en parte necesitamos, pero en parte no, y a una situación convulsa que va a dar lugar a una amenaza terrorista permanente. Pero eso los europeos no lo acaban de aceptar. La prueba es que, si fuéramos conscientes de eso,
desplegaríamos en el Sahel muchos más efectivos de los que estamos desplegando. España es el país que más participa en todas las misiones, intervenciones militares, en las misiones de paz de la Unión Europea. Somos el país que más despliega sus tropas en todo el mundo. Yo creo que nadie lo sabe, pero lo hacemos y está en nuestro mérito. Pero aún así, entre todos, no somos capaces de desplegar la fuerza suficiente para estabilizar esos países, que es la condición necesaria para que haya un proceso de desarrollo. Sin instituciones, en esos países, bueno, ni en esos ni en ninguno, sin instituciones no van a salir de la situación en la que están. Y mientras no haya empoderamiento de la mujer en las zonas del Sahel, donde todavía sigue habiendo una natalidad de 7, 8 hijos per cápita, es un poco utópico pensar que vamos a frenar el crecimiento demográfico. Es imposible que no hablemos también del único espacio al cual no pertenecemos, que es Asia y evidentemente China. Y antes hemos hablado de estrategia, de autonomía estratégica, y también hay que hablar de autonomía tecnológica. Y hasta qué punto vamos a ser capaces, qué viabilidad tiene estar haciendo negocios con China y estar manteniendo una relación tecnológica avanzada y al mismo tiempo querer mantener esa alianza militar con Estados Unidos cuando la relación Estados Unidos-China se tensa. ¿Cómo es viable ese equilibrio? ¿Podemos mantener ese equilibrio? ¿Autonomía estratégica, autonomía tecnológica, o no tenemos ni autonomía estratégica con Estados Unidos ni tecnológica con China? Ese es un gran desafío para la Unión Europea y obviamente para España. Sí, tecnológicamente también parece haber un cierto consenso en decir que Europa está quedándose atrás y que los grandes protagonistas de la cuarta revolución industrial son los países asiáticos. La verdad es que cuando uno se da un paseo por China, no diré ya Japón, Corea, que es un país de 50 millones de habitantes en la superficie de Andalucía, y te das cuenta de lo que se está incubando allí de transformación tecnológica y lo comparas con los nuestros, pues muy probablemente sea cierto que estamos perdiendo lo que ha sido nuestro gran activo histórico, que es la superioridad tecnológica. Y por tanto de productividad también. Bueno, si el señor Watt se hubiera llamado Wat Ching-chung, y hubiera sido chino, pues la historia del mundo hubiera sido completamente diferente, porque ellos hubieran sido los protagonistas de la revolución del vapor y la electricidad y nosotros nos hubiéramos quedado atrás. Y como no lo fueron, y bien caro que lo han pagado, ahora no están dispuestos a que les pase lo mismo. Es más, China está viviendo lo que se llama un momento Sputnik, ¿no? ¿Os acordáis cuando los rusos lanzaron el Sputnik y los americanos dijeron, caramba, estamos perdiendo la carrera del espacio, vamos a poner aquí dinero a mansalva para recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y de ahí salió la misión Apolo y todo eso. Pues China vive un momento Sputnik, porque cuando un programa de Google consiguió, a base de inteligencia artificial, ganar al campeón chino de ese juego que se llama el Go, que es como una especie de ajedrez, pero a lo bestia, porque dicen que tiene tantas alternativas en cada jugada como átomos hay en el universo, fíjense, ¿no? Bueno, pues la máquina le ganó al campeón chino y ese combate lo vieron 400 millones de personas por televisión. Y muy probablemente a partir de ese momento dijeron, hay que invertir en inteligencia artificial. Y desde entonces están masivamente invirtiendo en inteligencia artificial, pero masivamente. Es un Estado dirigista que tiene muchos recursos, que sabe lo que quiere, que genera los ingenieros y el saber tecnológico a la escala de su dimensión y que está galopando mucho más a prisa que los demás en ese camino. Tengo dos preguntas finales. Una, bueno, la primera es, yo escribí ayer un artículo en el cual identificaba como tus tres grandes legados, todo lo que hemos hablado, pues tres legados en el sentido de novedades o cambios de giros, ¿no? Y uno era el énfasis en el multilateralismo, que es una cosa yo creo que del gobierno en general, ¿no? Y los objetivos de desarrollo sostenible, y yo creo que bueno, eso se ve en
en el propio, ¿no?, la presidencia del gobierno, que se ha imprimido y obviamente la cumbre de la próxima semana o de los próximos 10 días en cooperación con Chile es un buen ejemplo. Ha sido un esfuerzo extraordinario de este país y de este creo que eso es gobierno, organizar eso en 3 semanas. Un elemento, y quería saber si, bueno, es verdad que ese es uno. El otro es España Global, es decir, haber aprovechado, además, en lugar de ¿no?, haber aprovechado una plataforma que ya existía, que era Marca España, que en su momento también fue una novedad, pero que era demasiado orientada a la diplomacia económica y comercial, pero no desmantelarla, sino aprovechar eso para darle una nueva dimensión que tuviera que ver con los valores, la proyección de la calidad de la democracia española. Y obviamente el tercer elemento es haber también imprimido un giro mucho más político a la cuestión catalana. No sé si estás de acuerdo que estos 3 elementos los pones realmente en tu legado en la parte positiva y crees que realmente estás orgulloso, piensas, bueno, pues no estoy satisfecho, pero vamos, a mi juicio, al año y medio, pues tampoco da tiempo para mucho más. Estos 3 elementos sí que creo que marcan. Pero bueno, quería preguntarte si estás realmente satisfecho. Lo digo porque luego viene la pregunta de la crítica, por eso No, en un año y medio es muy difícil inflexionar una máquina administrativa tan históricamente sentada en sí mismo como es la representación exterior de un país y su carrera diplomática. Me hubiera gustado tener más tiempo para cambiar los sistemas de selección, de promoción, de nombramiento. España dedica muy pocos recursos a su proyección al mundo. Nuestro sistema de representación diplomático, lamento reconocerlo delante de los embajadores acreditados, es mucho más débil del que tienen países de rentas per cápita parecidas a la nuestra. Hemos pagado muy cara la crisis, los cortes en políticas de ayuda al desarrollo, en estructuras orgánicas, en la capacidad de generar doctrina, pensamiento y representación. Nuestro sistema consular necesita muchos más recursos y eso no se hace ni se resuelve sin presupuestos en mitad de una crisis de un año y medio. Pero sí, yo creo que a pesar de todas las críticas, España Global es un intento de explicar mejor lo que es España al mundo. Se inventó para hacer frente a la crisis de la deuda y entonces el problema era la prima de riesgo y teníamos que explicar que éramos un país solvente y que íbamos a hacer frente a la crisis y que nuestra prima de riesgo era metrizable, era controlable. Este no es el problema ya ahora. El problema España no se presenta al mundo como un país con problemas de solvencia económica. Hoy el gran problema político de España cara al exterior es pura y simplemente la unidad del Estado, que no es ninguna broma. O sea, la integridad territorial de un país es una de, por no decir, la preocupación fundamental. Y por eso España Global viró desde ser un órgano que hacía un discurso económico dirigido a los inversores, invierta usted en España, que España va bien o irá mejor, hacia un discurso basado en el conflicto interno que tenemos. Y en este sentido creo que contra viento y marea hemos ido recuperando espacio. Porque cuando yo llegué al ministerio la consigna era cuerpo al suelo, todos callaos, que ya se pasará. Bueno, pues no se ha pasado. Y las instrucciones que recibieron los embajadores fueron justo lo contrarias. Repliquen, contesten, argumenten, documenten, hagan lo mismo que hace el independentismo catalán, construyan un relato de España. Y eso se empezó a notar cuando el embajador en Washington le plantó cara al señor Torra en público, en un día histórico casi, cuando después de que él soltara su ración de vitriolo contra España, el embajador de España se levanta y le lleva públicamente la contraria. Y ha llegado hasta un día como ayer, donde me siento especialmente satisfecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya aceptado nuestras alegaciones y ha decidido como medida preventiva que no se abran delegaciones catalanas en el exterior, las llamadas embajadas. Eso es para mí una satisfacción importante porque los tribunales
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en base a los documentos que le hemos aportado y las pruebas que les hemos dado de a qué se dedican estas instituciones financiadas con dinero público, ha aceptado que de forma cautelar, y mientras no estudia el fondo de la cuestión, no se abran más delegaciones de estas, que bastantes hay. Eso ha provocado en el gobierno catalán una reacción furibunda, lo han calificado de 155 diplomático. Yo creo que no es para tanto, simplemente que mi obligación es que se cumpla la ley del servicio exterior de España, ¿no? Y que si instituciones públicas financiadas con dinero público dedican lo fundamental de su tiempo a denigrar al Estado español, pues alguien tiene que pedir que se ponga coto a eso. Y habrá que seguirlo haciendo. Y sí, ciertamente eso nos ha llevado mucho tiempo y energía, eso es una pena, porque valdría más que solo dedicásemos a otras cosas, pero... Sí, lo que yo decía, que menos unilateralidad y más multilateralidad sería mejor para un ministerio. Decía que crítica, no voy a hacer una crítica, pero voy a pedirle al ministro que si con lo que ahora sabe, ¿no? Es un poco de que autocrítica, con lo que ahora sabe, ¿qué no haría? Y si se le llamara a su sucesor o sucesora, ¿qué le diría que no haga? A ver. A ver que la pregunta... Es una manera muy enrevesada de intentar que, ¿no? Pues también mirar de forma crítica a este año y medio, ¿no? Es decir, ¿qué a lo mejor en este año y medio pues no harías, dejarías de hacer o le plantearías con la experiencia? Cuando uno lleva un año y medio y empieza a adquirir de la posición de España y de sus intereses, ¿no? Como una especie de, bueno, pues intenta hacer esto y no hagas esto al ministro que te sustituye aquí. Es una buena pregunta para la que no tengo una respuesta fácil, porque cuando paso en revista lo que hemos hecho y me preguntas qué no harías, pues probablemente me hubiese ido de una entrevista de una forma más educada. Pero me hubiese ido igual, ¿eh? Solamente que lo hubiera hecho de una forma menos estridente. Y sobre lo que creo que hay que seguir haciendo es reforzando las estructuras organizativas del Ministerio. España no se puede permitir tener el sistema consular que tiene. El consulado es la primera imagen que un país ofrece al resto del mundo. Y cuando los ciudadanos van al consulado de un país, reciben la primera impresión. Y a pesar del denodado esfuerzo de nuestro servicio consular, esa impresión no puede ser buena porque no están dimensionados a la altura del trabajo que tienen que hacer. Habría que decirle, hay que concentrarse más en la máquina. Para conseguir resultados hay que tener instrumentos. Y los instrumentos de la acción exterior de España no están a la altura del gran país que somos. Claro, eso necesita más recursos, evidentemente. Pero creo de verdad que hay que dedicar más atención al funcionamiento de la organización. Probablemente los ministros de Exteriores están más atraídos por la geopolítica y el discurso, y las reuniones, etcétera, y menos por saber cómo funciona la intendencia, con menos por saber si se paga la luz en el consulado de Shanghái. Eso me dirán que es un problema del subsecretario. Sí, de acuerdo. Pero cuando el problema es endémico, ya no es del subsecretario, ya es del ministro. España tiene que dedicar más esfuerzos, más recursos y mejor organización a su representación exterior, que es muy vetusta, en el sentido que obedece a patrones de otro momento, ¿no? O sea, la comunicación. No tenemos una sala de... Recuerdo, ¿os acordáis cuando estalló la crisis en Venezuela? ¿No? ¿Dónde está la sala de crisis? No hay sala de crisis, ¿no? Tengo que decirles que estamos construyendo un magnífico edificio, sede del Ministerio, que mi sucesor inaugurará allá para finales del año que viene, en la Plaza del Marqués de Salamanca, moderno, donde sí habrá equipos e instalaciones que sean capaces de responder al reto de la comunicación de mañana, ¿no? Porque lo que no puede ser es el telegrama encriptado, eso pertenece a otra época, ¿no? Pues yo ya he terminado, pero ha habido dos preguntas del público, porque se han pasado preguntas, y por tanto son dos preguntas, y con eso además
remitimos la aparición. Y una es justamente sobre la crisis de Venezuela. Hay un Daniel Gómez que pregunta por qué, me parece que te ha escuchado decir, bueno, en el libro se dice que la crisis de Venezuela le parece irresoluble al ministro. No recuerdo yo este pasaje, pero bueno, un comentario sobre la crisis de Venezuela. La situación en Venezuela está bloqueada. O sea, el presidente Guaidó fue reconocido por la mayor parte de la comunidad occidental, el bloque, digamos, europeo y americano, pero la situación sigue estando básicamente la que era, con el efecto desgraciado de que las sanciones económicas impuestas muy fuertes en los últimos tiempos por Estados Unidos están provocando una situación que está pagando el pueblo venezolano de una forma cruel. Si uno va a la frontera entre Venezuela y Colombia, hay un puente por donde pasan 40.000 personas al día. Pasan en un sentido y se vuelven 36.000 en el otro e intentan ir a comprar lo que haya. Entonces, hay una crisis humanitaria en Venezuela, sí, que está fuera de solución. Fuera de solución si lo que pretendemos es que la caridad internacional la resuelva, porque no hay común medida entre algunos centenares de millones que se puedan recoger apelando a la buena voluntad de la gente y los 7.000 millones al año que importa Venezuela de alimentos. Yo creo que hay que sacudir el tablero y plantearse seriamente una revisión de la forma con la que se aborda el problema, porque pretender que las sanciones que están causando verdaderos estragos entre el pueblo venezolano sean el instrumento, la palanca para cambiar el régimen, suponiendo que eso llegara a ocurrir, tendría un coste humano inaceptable. Inaceptable. Al menos para nosotros europeos se pueden y se deben poner sanciones que afecten a los líderes de un gobierno del que discrepamos y condenamos su comportamiento, pero que afecten a la población de la manera masiva que la están afectando ahora. Yo, honestamente, mi conciencia me obliga a plantear que eso no es una solución, y si lo fuera no sería aceptable. Y Luis Carrascosa, que es estudiante mío en la Universidad Autónoma de Madrid, en mi curso de Análisis de Política Exterior, al hilo del cuaderno 2 de Santa Cruz, donde, por cierto, mi compañero Luis Simón y yo del Instituto Elcano hemos colaborado, porque en esta parte del hearing está reflejado en el cuaderno, y te agradezco mucho que lo hayas incluido. Pero él pregunta por si piensas que hay margen en la política exterior europea para pasar de la unanimidad a algún otro tipo de toma de decisiones que nos permita más flexibilidad, más efectividad, más legitimidad, porque el problema también es que se deslegitima una PESC que es demasiado rígida. Bueno, y eso está bien porque de esta manera pues miramos un poco al lunes, ¿no? Fíjate, yo estaría encantado que las decisiones se tomaran por mayoría calificada, porque yo veo, cuando veía a Federica Mogherini intentando conseguir unanimidad 28 sobre un tema conflictivo, polémico y arriesgado como es una decisión de política exterior, pues normalmente no se alcanzan reducidas a un mínimo común denominador que es prácticamente la definición del conjunto vacío. Pero a mí hay una cosa que me hace gracia. ¿Por qué no se plantean abandonar la unanimidad en la discusión de las perspectivas financieras? O sea, para repartir el 1% del PIB, del cual el 80% ya está predeterminado, o sea, para repartir el 0,2% por su PIB, se pide unanimidad. Y nadie lo discute. Y nadie lo discute. Oiga, si usted cree que hace falta unanimidad para repartir 4 euros, perdón decir 4 euros, que esa frase 1% trae malos recuerdos. Bueno, pero teniendo en cuenta que de este 1%, una parte muy... 4 euros por persona y día, ministro. Sí. Pero no es una cantidad trascendental. O sea, hemos de estar todos de acuerdo en cómo repartimos
no es el 1%, porque ese 1%, el 80% está ya predeterminado por la inercia de anteriores presupuestos. Política agrícola. Esto es política agrícola, esto es cohesión. Estamos discutiendo el euro marginal. Y el euro marginal pues es el 0,2 o menos del PIB. Y para eso pedimos unanimidad. Y en cambio, para enviar nuestras tropas a una misión militar que implica riesgos de pérdidas de vidas humanas, para eso pensamos que lo podemos hacer por mayoría calificada. ¿Alguien va a participar en una misión militar en la que no quiere participar? Pues francamente creo que vamos a empezar haciendo las cosas por la parte más fácil. Y si no somos capaces de hacerlo fácil, no me pida que haga lo difícil. Dicho esto, claro que hay que intentar avanzar en mayorías calificadas en política exterior. Claro que sí. Pero empezando por aquellas cosas que son menos polémicas, determinados tipos de misiones no son menos polémicas que otras. ¿Tú imaginas que se pudiera adoptar por mayoría calificada, es una hipótesis, una intervención militar en Siria? Es una hipótesis. No, vamos, yo digo que no quiero ir a la guerra y no voy porque los otros lo han decidido. Ir a la guerra sin voluntad. No, exactamente, a la guerra sin voluntad no se va. Y sobre todo me sorprende que la unanimidad en el reparto de una cantidad relativamente pequeña de los recursos europeos, eso sí, eso hay que hacerlo por unanimidad, lo cual da lugar a las contorsiones presupuestarias que bien conocemos todos, ¿no? Ha habido una nueva última pregunta por parte de Jesús Osuna, de la Asociación España-China, que bueno, nos permite hablar del proyecto de Nueva Ruta de la Seda, que es algo que también, bueno, y esas divisiones dentro de la Unión Europea entre los países que están más propensos a la conexión con China, no solamente desde el punto de vista de los transportes, sino también de la inversión, y antes hemos hablado de la tecnología, y que también aprovecha para preguntar otra cosa que, bueno, se ha mencionado de pasada, que tiene que ver con Ucrania. Jesús hace estas dos preguntas. Claro, China y Ucrania. No, ya, bueno, están las dos en la... Y es la última, no tenemos más. Sí, menos mal. Pero hemos hecho un repaso como un hearing. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, en relación con la ruta de la seda, es desde Europa, ¿cómo se entiende la relación con China en la conectividad euroasiática? Si realmente es que China lleve la iniciativa, o sea, somos un... China ha tomado la iniciativa y está muy bien tomada y hay que felicitarles porque han concebido un proyecto geoestructurante de largo alcance. La ruta de la seda para China llega hasta Chile, lo cual es un poco exagerado, pero en fin, llega hasta Chile, ¿no? Y Chile forma parte de los acuerdos. Es un proyecto de conectividad extraordinariamente importante. El que China toma el liderazgo, se le critica porque dicen que eso implica sobredeudas, sobreendeudamientos de algunos países, pero está estructurando el territorio al servicio de una visión expansiva de su papel en el mundo. Los europeos tendríamos que, en vez de quejarnos de lo que hacen los demás, tener nuestros propios planes de conectividad. Eso, ¿no? justo. Oiga, es que ustedes quieren, pues háganlo ustedes en su lugar. ¿Quién se lo impide? Y hace poco hubo en Bruselas, por primera vez, un gran encuentro de conectividad donde Japón y la Unión Europea firmaron una serie de compromisos. Un parlamentario me dijo, la conectividad será la palabra de este siglo, y es verdad. Y olvidémonos de la conectividad a base de túneles de ferrocarril y de carreteras. La conectividad es hoy algo mucho más importante que eso. La conectividad son las redes informáticas, es todo el sistema de cableado virtual, es a dónde llegan las tecnologías de la comunicación y de la información, porque hay enormes calvas en la geografía del mundo, donde lo que para nosotros es habitual, ellos no saben lo que es. Entonces, esas calvas tecnológicas, estos huecos, hay que llenarlos. Y el que los llene será capaz de asentarse en el territorio de una forma mucho más productiva y competitiva. Entonces, China está tomando el liderazgo porque entre ella y Europa hay todo el mundo ignoto para nosotros de Asia Central.
Pues yo creo que los europeos tenemos que tener nuestra propia estrategia y estamos intentando construirla con algún retraso. Y sobre Ucrania, no sé cuál era la pregunta. Bueno, pero... la pregunta de Ucrania es qué solución, digamos, podría tener Ucrania desde el punto de vista de un país. Y yo recuerdo que Angela Merkel decía que a lo mejor el modelo federal, ¿no? Nosotros no estamos ahora para dar muchos consejos de nuestro modelo autonómico, pero en fin, cuando un país que tiene una pluralidad identitaria tan clara y sin embargo, bueno, pues es una cosa muy europea intentar que se mantenga unido. Si hay algún tipo de modelo federal, ¿no? La pregunta apuntaba a una Suiza del Este. En fin, bueno, si hay algún modelo que los europeos podamos ser más protagonistas en esta crisis, Bueno, que es una crisis ya congelada, desgraciadamente. No, congelada del todo no, ¿eh? Bueno, no, congelada no. Y a veces descongelada en el peor sentido. Congelada no, porque allí hay bajas mortales todos los días. En el este y en... O sea, no es como los conflictos congelados del Cáucaso, que lo mejor que les puede ocurrir es que sigan congelados, que si se descongelan se lía. No, ese no es un conflicto congelado, ese es un conflicto con frentes abiertos. Y he estado hablando con el ministro ruso de Asuntos Exteriores y con el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores y vamos a ver qué pasa en la conferencia de la semana que viene en París. Pero una vez más, los europeos solo podemos propiciar el diálogo y el acuerdo, que pasa necesariamente porque las llamadas repúblicas, ¿cómo se llaman las repúblicas? Donetsk y Crimea, y luego tenemos Crimea. Encuentran un encaje dentro de Ucrania. Los acuerdos de Minsk lo deberían hacer posible. Pero allí hay un do des, ¿no? Es decir, hay que hacer una reforma de la Constitución que haga que se garantice que Ucrania no entrará en la OTAN sin el acuerdo de estas repúblicas. Y eso se pone como una condición previa que la retirada de las tropas rusas de la frontera. De momento lo que hay que hacer allí es estabilizar la situación. Antes de pensar en hacer una nueva Suiza, lo que hay que intentar es que deje de haber combates cotidianos en la línea divisoria del frente. Bueno, pues te dejo que cierres con una reflexión. No se menciona la palabra potencia media en el libro, que es un concepto que otras veces hemos usado, pero una reflexión, bueno, pues sobre el papel de España como potencia media, como Estado miembro importante de la Unión Europea, ahora que dejas esta responsabilidad. Y con esto, pues obviamente terminamos. Hemos dejado escrito en el Ministerio, pero no nos ha dado tiempo a hacerlo aprobar por el Gobierno, una estrategia de política exterior para España. El Ministerio ha trabajado duro para producir un documento corto, porque las estrategias que tienen 500 páginas no son estrategias. He escrito una estrategia de una treintena de folios, que es un poco el testamento político de este ministro, es decir, oiga, así vemos el mundo y en ese mundo una potencia media como España, pero con un enorme capital simbólico, puede jugar un papel por encima de su PIB y su población. Y ese capital simbólico, por supuesto, es muy importante en América Latina, pero también es importante en algunos países de África y yo creo que los españoles no lo aprovechamos bien. He tenido el honor de acompañar al rey en varios de sus viajes en América Latina y les puedo asegurar que allí tenemos una fuerza que deberíamos utilizar más. Entonces, ese documento está en manos del presidente del Gobierno y hará con él lo que estime oportuno o lo que mi sucesor revise, pero describe una respuesta demasiado larga para verbalizarla ahora a una pregunta clave, que es ¿qué puede un país como España, potencia media, situada estratégicamente en el mundo y con una enorme herencia cultural y política, hacer para contribuir a un mundo más basado en las relaciones de derecho y cooperación que en las relaciones de fuerza y poder? Pues mil gracias, muchísimas gracias a la Casa América, que es esta casa de la diplomacia pública española, 30 años casi ya, y muchísimas gracias y muchísima suerte, y muchísimas gracias a todos ustedes, y creo que más o menos no nos hemos pasado demasiado de la hora. Gracias, de verdad. Gracias.